Bueno, continuamos con lo que estamos estudiando de Apocalipsis y tenemos que pasar ahora a lo que son las copas para terminar el ciclo de 7. Y ya estamos casi en el final de Apocalipsis. Una vez tenemos las copas, nos queda la condenación, la, la condenación de Babilonia, la caída de Babilonia, que si bien la hemos estado leyendo antes, habla todo del mismo evento, ¿no? Bien, veamos entonces, vamos con la primera copa. Leímos en el video anterior lo de Apocalipsis 15, donde habla de las 7 plagas, pero no describe las 7 plagas, porque habíamos dicho que estaba hablando del mismo evento, ¿no? O sea, las copas y las plagas son lo mismo, porque cada copa de la ira es una plaga. Y eso hace una vinculación directa con Egipto, ¿no? Egipto, al negarse a dejar salir al pueblo, básicamente lo que consumieron fue la copa de la ira del Señor. Y hace un paralelismo directo, en este caso con Egipto, ¿no? En el caso de Moisés y Aarón, cada vez que iban a hablar con el faraón, hacían la función de trompeta, ¿no? Las plagas hacían la función de las copas. La muestra de autoridad de Moisés, bueno, hacía la función de los sellos, ¿no? El sello era, o sea, cada uno de estos eventos era la muestra de autoridad, no de Moisés en sí, sino por medio de Moisés la muestra de autoridad de Dios por encima de los dioses del faraón. Y cada vez que iban, estaban, digamos, hablando, transmitiendo un mensaje al pueblo, que eran las iglesias, ¿no? O sea, todo el mismo concepto de Egipto tenemos aquí en el Apocalipsis. Son paralelos históricos. Obviamente que en el caso de Egipto cumplía una función profética, y aquí, si bien el profeta Juan lo profetiza por medio de símbolos, pero va a hablar de una función histórica, ¿no? De lo que está sucediendo a lo largo de la historia. Entonces veamos. Primera copa, Apocalipsis capítulo 16, y todas las copas van a transcurrir prácticamente en este capítulo. Nos dice: entonces oí una fuerte voz que salía del templo y que les decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen las 7 copas que representan la ira de Dios, el enojo del Señor. Y el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y todos los que tenían las marcas del monstruo, la marca de la bestia, y adoraban su imagen, les salió una llaga terrible y dolorosa. Esta copa generalmente suele ser un conflicto, porque, claro, nos habla de la marca de la bestia y la imagen. Y si yo lo ubico en el primer milenio, hablábamos con el tema de la bestia y la imagen, hablábamos eh, de, de Estados Unidos, hablábamos de la, ¿cómo es? De el Vaticano, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entra en un conflicto esto, porque ¿en dónde la ubico a esta copa? En la interpretación tradicional, que tiene que ver con el rapto y demás, esa interpretación ubica todo lo que hemos estado estudiando, lo ubica acá en este punto, justo 7 años antes de empezar el milenio. Y nunca saben cuándo es que realmente sucede. Entonces, o sea, básicamente, de acuerdo a la interpretación tradicional, tenemos que esperar a que ocurra el rapto para saber que esto va a empezar. Y nadie sabe cuándo. Entonces se viene predicando durante años y años y años y años,
sobre esto y sin dar certeza alguna, y la gente está haciendo, digamos, un efecto contrario, ¿no? Porque la gente se está cansando de escuchar lo mismo y que nada suceda, porque simplemente el pueblo de Dios no está entendiendo los tiempos de Dios, si es que son pueblo. Entonces, la gente misma se está cansando y está despreciando el mensaje mismo, ¿no? El mensaje de la Biblia. Algo parecido sucedía en la antigüedad. Pedro, en su segunda carta, en capítulo 3, en el capítulo 3 de su segunda carta, Pedro decía que había gente que se burlaba del mensaje de Dios y decían, desde los tiempos de nuestros padres, desde de los tiempos de nuestros ancestros, las cosas siguen igual. O sea, nada cambió, nada sucede. Eh, y decía Pedro, estos ignoran los tiempos del Señor, ¿no? Recuerden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y Dios no se tarda en cumplir su promesa, básicamente la cumple cuando Él señaló, cuando Él dijo que se iba a cumplir, en el tiempo que Él dijo y no cuando a nosotros nos parece. Entonces, claro, ante eso, y no estar seguro de los tiempos, siempre se predica de que en algún momento en el futuro, y hacen que sea totalmente impreciso, eh, y hacen que se vea como un hecho fortuito del azar, ¿viste? O justo se alinearon todos los planetas y se dio, ¿no es cierto? Al no tener precisión. Eh, Sin embargo, cuando entendemos el concepto de la bestia, que si bien hoy vemos la bestia creada en un sistema de gobierno, no inicia acá, no inicia en este tiempo, inicia desde Babel, incluso anterior a Babel, porque Babel se forma con toda la ideología de este primer milenio, y la bestia lo que buscarían, lo que todos ellos buscan, es lo que empezó buscando Babel. Por eso es que la Biblia toma a Babilonia como el ejemplo de esa bestia, ¿no? El ejemplo o la ideología que guió la creación de esa bestia, ¿no? Entonces, por esa razón es que desde este primer milenio se viene adorando la misma idea, se viene adorando el mismo concepto. Y es la rebeldía en contra de Dios, es el querer ser el humano, el Dios propio, o crear un Dios a su medida, un Dios gnóstico, un Dios diferente que no sea el de la Biblia, porque pareciera que el sistema le va bien cualquier Dios, mientras que no sea el Dios de la Biblia. Y esa misma idea viene desde acá. Desde la época de Adán, la humanidad, desde Adán mismo, desde Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva fue querer ser como Dios. Ese fue su pecado. Recuerden lo que les dijo la serpiente a Eva, ¿no? No, no moriréis, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman, dice, seréis como Dios. Y ahí dice el texto que Eva miró el fruto y dijo, es codicioso para alcanzar sabiduría. O sea, quiso ser como Dios. Era algo que estaba en su corazón. Era algo que su carne misma le decía, no va a pasar nada. Pero cuando lo hagamos, cuando adquiramos la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal, vamos a ser como Dios. Por eso Él no quiere que lo comamos. Era esa charla interna que ella tenía. Y era la manifestación de sus deseos. Y eso mismo, exactamente ese mismo impulso, es lo que llevó a Lamec a hacer lo que hizo, lo que llevó a Caín a hacer lo que hizo, lo que llevó a todo el mundo antiguo a desvincularse de Dios, al punto tal de que solamente 8 personas se salvaron. Solo 8. De los miles o millones que pudieron haber existido en ese entonces. Imagínense, personas con 900 años de vida, cuánta vida engendraron en todo ese tiempo, ¿no? Si los países nomás, este, en poco tiempo, en 200 100 200 años, crecen enormemente. Todo esto
considerando que no haya guerras o poca cantidad de mortandad, o una mortandad medianamente baja. Imagínense ahí. Imagínense, si nosotros ya habíamos hecho este cálculo cuando hicimos el primer milenio, ¿no? Pero si nosotros tomamos los cálculos estadísticos de crecimiento poblacional, uno de los un número actual y de los más prometedores actualmente, para la época del diluvio se calculan unos 8.000 millones de personas más o menos que existían. Y solamente 8 se salvaron. Claro que esto, como decimos, estos 8.000 millones no tienen en cuenta que haya habido hambrunas, enfermedades, guerras, etcétera, ¿no? No tienen en cuenta eso. Pero tampoco tienen en cuenta que vivan 900 años. O sea, todo eso es basado en los números actuales. Así que tranquilamente pudieron existir esa cantidad de personas. O por ahí, o tal vez más también, incluso. Incluso tal vez más. Entonces, de esos solo 8 se salvaron. ¿Por qué? Porque todos habían decidido seguir esta ideología, que era lo que los marcaba para el sistema, para la bestia, para un sistema que estaba en rebeldía en contra de Dios. Recordemos que cuando hablábamos de la marca de Dios, por la forma en como la Biblia lo presenta y demás, estábamos hablando de obediencia, ¿no? Cuando somos marcados, por ejemplo, Deuteronomio 6 nos habla, dice, de respecto de la ley, dice, ponla en tu frente, dice, como frontal, ¿no? Que esté en tus pensamientos y átalas a tu brazo. O sea, en la frente y en el brazo, dice. Como la misma marca que tenemos en Apocalipsis, en la frente y en el brazo. Y eso que hablaba Deuteronomio, o del Señor, sobre aquello que nos va a marcar, que nos va a identificar para Él, es pensar todo el tiempo en su palabra y actuar conforme a su palabra. Lo mismo es para el sistema, pensar como el sistema y actuar como lo dice el sistema. Entonces, una marca o en la frente y en el brazo, ¿no? Y eso mismo era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Al punto tal sucedía eso que solamente 8 personas se salvaron. ¿No se encontraron más? Qué tremendo, qué triste, ¿no? Eso. Solo 8. Entonces, claro, cuando lo pensamos desde este lado, ahí sí podemos ver la copa de la ira del Señor manifestada en aquellos que estaban en rebeldía en contra de Él, los que seguían teniendo queriendo actuar conforme a esa marca. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Literalmente esta fue la condena para todos aquellos que desde el primer momento tenían la marca del monstruo. Y estos le había salido la llaga terrible y dolorosa, y a estos ya directamente recibieron el juicio. Fue todo lo que había en el mar, en las naciones, se murió. Literalmente eso ocurrió con el diluvio. Bebieron de la copa de la ira del Señor. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo que has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú le has dado a beber, pues lo merecen. También oí a otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor,
Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bien, ¿qué sucedía en este tercer milenio? Acá en el segundo milenio teníamos el diluvio, la torre de Babel, y el nacimiento, al final del milenio, el nacimiento de Abraham. Por tanto, acá tenemos la creación del Estado, el surgimiento de las 12 tribus, el éxodo y creación del Estado de Israel, periodo cuando toman la tierra prometida, el periodo de jueces y los reyes, hasta Salomón. Todo eso ocurriendo en este periodo de tiempo y en donde los profetas ya empezaban a sentir este peso, ya empezaban a sentir el peso de ser profetas, ¿no? En este entonces. Ya desde la época de Moisés ya se sentía este peso, ¿no? A Moisés se le revelaba al pueblo, su misma familia lo criticaba. eh, el pueblo tuvo que abrirse, cuando tenemos la rebelión de Coré, tuvo que abrirse en dos porque se le habían revelado en contra de Moisés, el profeta del Señor. ¿Y por qué decimos profeta? No, porque él mismo lo dijo, o sea, vendrá un profeta como yo en un futuro, ¿no? O sea, él mismo y el pueblo mismo sabía y entendía que era un profeta. Ya desde aquel entonces ya estaban con esta misma rebeldía que después va a caracterizar al pueblo como eh, perseguidor y que mata a sus profetas, ¿no? O sea, el mismo Jesús cuando decía y hablaba sobre Jerusalén, decía tú que matas a tus profetas, ¿no? Eh, Acá empezaron a verse esos rasgos característicos que iban a formar al pueblo, porque justamente ellos querían enseñorearse de la palabra del Señor. Y no es algo que sea solo de Israel. Hasta el día de hoy, la mayoría de las denominaciones, por no decir todas, pero sin todas las denominaciones, eh, este, se han enseñoreado de la palabra de Dios. Fíjense qué curioso es esto con las denominaciones, porque en la torre de Babel el grito en Babel fue hagámonos un nombre. Y la palabra denominación es exactamente eso, es hacerse un nombre, es denominarse, ¿no? Ponerse un nombre. Y literalmente la denominación es para eso, para ponerse un nombre, para que en el mundo sean conocidos como iglesia de Dios, iglesia de los santos, iglesia de Pepito Flores, lo que sea. Pero se la reconoce en el mundo con una denominación. A nadie de estos les gusta pasar desapercibido. Necesitan denominarse. Lo mismo que ocurrió en Babel, hagámonos un nombre. Solo que muchas veces, claro, nosotros nos ponemos a juzgar el hagámonos un nombre solo por una cuestión de política y nada más. Sin embargo, no abarca solo la política. Y aún así, si nosotros dijéramos, bueno, abarca la política, las mismas iglesias tienen una estructura gubernamental, tienen una estructura política, tienen la misma estructura que un gobierno, funcionan de la misma manera, funcionan de manera imperialista. Porque están metidos en todos los países, apoderándose, adueñándose de su gente. Aunque no sean realmente vistas como política, pero ejercen esa función y si crecen lo suficiente, pueden llegar a influir en cuestiones políticas reales, ¿no? Entonces, ese hagámonos un nombre no es alocado pensarlo para las denominaciones, sobre todo para las más grandes. Algunas llegaron al estatus de influir en la política, algunas no, pero todas van por el mismo camino. Y la gran mayoría, la gran mayoría, ahora en la actualidad tal vez no lo vean, no lo han visto, pero en la historia han derramado la sangre de los santos y los profetas.
Y los que no lo derramaron de forma literal, lo derramaron de forma figurativa, haciendo una persecución de exclusión, echar, que no se los escuche, que se los condene. Y yo lo he visto eso. No me lo cuentan, no es una deducción, yo lo he visto. No que maten literalmente, pero sí que matan con la palabra, sí que matan con excluir a las personas, denigrarlos. Solo porque hablan y sacan a luz pecados. Solo por eso. Que ese es el trabajo de los profetas, sacar a luz pecados. Porque si los profetas verdaderos me refiero, ¿no? Si los profetas verdaderos lo único que hicieran es darte una profecía de que vas a recibir un nuevo auto, ¿quién va a ponerse en contra tuya? Nadie. A todos les gusta escuchar eso. Pero a nadie les gusta escuchar que estás en pecado. Y esos profetas son condenados, son perseguidos, derraman la sangre espiritual de ellos. Literalmente ocurre esto. Y acá empieza a gestarse exactamente lo que dice la copa. ¿Mm? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Recordemos que en este cuarto milenio, estamos hablando desde la época de Salomón, división del reino, periodo de reyes y crónicas. Asiria conquista la casa de Israel, o el reino del norte. Babilonia, un poco más tarde, conquista el reino del sur, se lo lleva a cautiverio durante 70 años. Persia conquista Babilonia y deja volver a la casa de Judá, a la tierra. Ahí viene Alejandro Magno, conquista Persia y después llega Antíoco Epifanes a hacer toda una profanación del templo. Surgen los macabeos, luchan contra ellos y hacen una alianza con Roma, y luego esa alianza se les vuelve en contra y Roma los conquista a ellos, y ahí llega el Mesías a Israel. Todo esto ocurre en este cuarto milenio. Entonces, considerando eso y considerando que el Mesías es visto como el sol de justicia, entonces dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y literalmente pasó eso con el Mesías. El sistema de gobierno de los hombres fue quemado con el fuego de la palabra del Señor, traída por el Mesías. Y dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y literalmente pasó esto. Porque, miren, esto... No quiero sonar antisemita ni nada por el estilo, ni echar leña al fuego. Porque hay que hacer separaciones en esto, ¿no? Pero yo hago el comentario y después lo aclaramos. Pero hace tiempo atrás me dijeron, o sea, escuché a un judío sionista, no es un judío practicante, no es un judío, era un judío político. Un judío político que ni siquiera, ni sé si cree en Dios. Pero es un judío al fin. Y cuando él hablaba y reflexionaba de estos tiempos, en una de las cosas que dijo fue que Jesús les estaba arruinando el negocio y que por eso lo mataron. Y literalmente, o sea, no es que estaba equivocado, realmente fue así, les estaba arruinando el negocio a los judíos gobernantes de la época. Y por esa razón es que digo, hay que hacer una aclaración. Porque una cosa es los judíos fariseos o saduceos, los religiosos de la época que sí estaban haciendo negocio con esto. No digo el 100%, tenemos casos como el de Nicodemo, que aunque no se la jugó del todo por Jesús, pero se veía que era un hombre con un buen corazón, que creía estar haciendo algo correcto. Pero sí esa pudredumbre que estaba en el sistema religioso estaba en esa élite, no en el pueblo completo. No podemos poner a todos los judíos en la misma bolsa,
de aquel entonces y menos de este entonces, de acá, de ahora. Porque una cosa son los judíos sionistas, otra cosa son los judíos religiosos, y dentro de los judíos religiosos tenemos un montón de divisiones también. Y después está el judío secular, que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, hay que hacer divisiones en eso, porque lo mismo no nos gustaría a nosotros que nos metan en la misma bolsa con los gobernantes de turno. O con, qué sé yo, acá en Argentina, por ejemplo, a ningún argentino le gusta que sea comparado con un porteño ni con el gobernante de turno, porque son los representantes de Argentina. No, no, si hay mucha variedad. Lo mismo sucede en esto, ¿no? Bueno, haciendo esa aclaración, y blasfemaron el nombre de Dios. Literalmente ocurrió eso. Por esa razón terminaron crucificando al Mesías, ¿no? Y ocurre acá. Y a causa de eso, a causa de esa blasfemia, viene una consecuencia histórica hasta nuestros días, ¿no? Entonces dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eh, Cuando dicen y no se arrepintieron, obviamente viene desde acá, ¿no? Desde este entonces que vienen persiguiendo a los profetas. Acá el fuego vino, los quemó con el espíritu del santo, de la palabra del Señor, el espíritu que tenía, los 7 espíritus que tenía el Mesías, sobre él mismo reposaba la plenitud del Espíritu de Dios. Y en este caso blasfemaron del nombre de Dios. ¿Qué había pasado en todo el tiempo para entender por qué estamos correlacionando esto, ¿no? Ese sistema religioso se empezó a crear, se empezó a gestar desde acá, desde Coré mismo. Es como la herencia misma de Coré, básicamente. Porque se empezó a gestar, o sea, en todo el sistema levítico. Miremos nomás el, a Leví estando hablando mal de su hermano, haciendo un becerro de oro. Coré, que era de la familia de Leví, perdón, a Leví, a Aarón haciendo todo eso, que era levita. A Coré, de la familia de los levitas, también rebelándose. Desde aquel entonces ya venía gestándose esto. Y cuando llegamos a la época de Jesús, estos ya habían pasado por juicios, por lo que sucede con Elí, lo que sucede con Samuel, lo que sucede, que es todo el periodo de jueces, lo que sucede posteriormente en la corrupción en el templo, lo que ve Ezequiel en las profecías, que el templo estaba corrupto, manejado por gente corrupta, y después llega el Mesías y ocurre esto, que lo terminan matando al Mesías mismo, ¿no? Entonces, ahí está la blasfemia al nombre de Dios, porque estaban representándolo muy mal al nombre del Señor. Y no aceptaron la corrección que trajo el Mesías, sino que lo crucificaron, ¿no? La quinta copa, esta copa ya corresponde al quinto milenio y va desde la muerte y resurrección del Mesías, por tanto abarca el periodo de los apóstoles, como también toda la formación, las persecuciones y formación de la iglesia, la corrupción de la iglesia, creación de doctrinas falsas, surgimiento de la iglesia como el cuerno pequeño, y hasta la división de la iglesia en el año 1030. Hasta aproximadamente ese periodo de tiempo estamos abarcando con la quinta copa. Y la quinta copa dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Si nosotros estábamos recién tomando que el fuego venía de la palabra de Dios, acá fue la predicación llevada por los apóstoles y quienes lo continuaron, a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios.
que tiene poder sobre estas plagas. Perdón, a ver. No, estoy leyendo el cuarto. Está, está cruzado, disculpen. Disculpen ahí, me han quedado cruzados los textos. Apocalipsis 16, 8. Bien. Acá está. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Recordemos que acá, vamos a sacar esto si no nos confundimos. Recordemos que acá en el quinto milenio, ¿no? Habían también en la iglesia, decía, cuando leímos la iglesia, a ver si la... con vestiduras blancas. Acá le decía que no había hallado sus obras perfectas, ¿no? Y que si no bailaban, le iba a quitar lo que tenía. Y acá le dice que derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Bien, a la iglesia también les hablabas del trono de la bestia, y en este milenio se habló también del tema del trono de la bestia, que muchos lo están vinculando con Turquía, ¿no? Bien, el trono de la bestia se crea, cuando hablábamos de la bestia como que se consolida en la Iglesia Católica, cuando se crea como gobierno, literalmente ese trono de la bestia se crea acá, en este momento. Y la gran lucha que tuvo la Iglesia Católica, la lucha que tuvo históricamente la Iglesia falsa, no solo la Iglesia Católica, la Iglesia falsa, que en un momento lo representó la cúpula de Jerusalén, en otro momento lo representó la Iglesia Católica, en otro momento lo representaron miles de denominaciones que surgieron posteriormente a la Iglesia Católica. Pero toda iglesia falsa, la gran lucha que tienen es contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que le hace ver las tinieblas en la que ellos están. Te hace ver, cuando vos tenés luz, si no tenés luz todo se ve igual. Si tenés luz, se nota mucho más tus tinieblas, ¿no? Les hace ver las tinieblas en las que ellos están. Y cuando ocurre eso, se mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Como es una expresión muy parecida a la que usaban cuando, por ejemplo, Jesús les decía que él era el Hijo de Dios y que ellos eran unos pecadores, básicamente. Cuando los condenaba, decía la Biblia ahí que ellos hacían rechinar sus dientes de la bronca y el odio que les daba de que les dijeran eso. Y cuando eso ocurre, fíjense que de la Iglesia Católica, cuando habla del cuerno pequeño que surge en este milenio, dice que tenía bocas para hablar blasfemia en contra del Altísimo. Y acá en la quinta copa, en el verso 11, dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, fíjense cómo ahí conecta perfectamente con los hechos históricos que van sucediendo, porque desecharon la ley, crearon doctrinas para no obedecer la ley, crearon doctrinas para cambiar los tiempos de las fiestas y el tiempo de reunión y del día santo. Básicamente se desvincularon por completo, aunque usaron el nombre de Dios, se desvincularon por completo de Dios, y todo eso ocurrió en este periodo de tiempo. Eso es una blasfemia al nombre del Señor, ¿eh? Tal cual como lo escribe las copas.
Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, perdón. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Algo que les pasó a la Odisea. Anduvo desnudo y Dios le mostró su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armegido o Valle de Megido. Sería más bien en el hebreo. Entonces, bueno, acá no puede, lo más probable es que no guste la interpretación, ¿no? Pero si en la quinta copa hablábamos de la Iglesia Católica, el surgimiento de la Iglesia Católica como el cuerno pequeño que blasfemaron el nombre del Señor y demás, ¿qué surge posterior a la Iglesia Católica? Y que ocurre en este milenio, en el sexto, ¿no? Año 1500, y a partir de ahí surge el protestantismo. Y tiene básicamente tres ramas principales el protestantismo, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy el pentecostalismo. Y como continúan, también que yo sé que cualquiera, a ver, a nadie le va a gustar escuchar que donde está se enseñan cosas falsas. Yo lo sé. Y seguramente no les va a gustar si me está escuchando algún protestante. No les va a gustar esta interpretación. Pero de la misma manera que a ningún católico le gusta que el protestante le diga que está mal, obviamente entiendo que a ustedes tampoco les guste que se les diga que algo está mal. Pero es así, o sea, ellos, el grueso, no digo no todo, porque reformaron algunas cosas, la reforma reformó algunas cosas, pero la reforma que hicieron fue superficial. El grueso de la falsa doctrina continuó. Incluso el protestantismo todavía tiene como padres de la iglesia a los mismos padres de la iglesia católica. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no revisamos lo que ellos dijeron? ¿Por qué no podemos ver que la doctrina de los padres de la iglesia no es bíblica? Es una mezcla de la Biblia con ideas griegas, platónicas, neoplatónicas, y que mucho de lo que practica el pentecostalismo hoy en día son doctrinas disfrazadas, son doctrinas cristianizadas, pero que doctrinas mismas de la nueva era. Y tal vez no te guste escucharlo, pero esa es la verdad. Cuando los comparamos son prácticamente lo mismo. ¿Acaso no entraste a una iglesia donde hacen bailes, las danzas y tienen las alas, esas alas doradas que levantan y demás? ¿Sabes cómo se llaman esas alas? Son alas de Isis. Eran las alas con las cuales se adoraban a Isis, una diosa egipcia. Muchas de las danzas que utilizan y los nombres de las danzas y el significado que le dan a los movimientos y demás, lo mismo utilizan en danzas contemporáneas o la danza kundalini. Vayan y vean danza kundalini, los movimientos y las cosas que hacen y lo que te enseñan sobre esas danzas. Es lo mismo. ¿Por qué no podemos ver? ¿Por qué nos ponemos ciegos delante de esas cosas, no? Y salen de la boca del dragón. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la mujer y el dragón? La boca del dragón era como la boca de un león, como de la primer bestia. Hablábamos que el dragón y la bestia eran prácticamente lo mismo, eran una copia uno del otro, y la bestia tenía boca de león.
Es básicamente desde el dragón pasó a Babilonia y Babilonia pasa a estas instituciones. La misma ideología. ¿De dónde creen que saca el neoplatonismo sus enseñanzas? Todo viene de Babilonia, todo viene de ahí. Y se ha permeado y se ha mezclado con ideas bíblicas y se ha creado una religión que no es la religión que Jesús enseñó. ¿Se parecerá? Tendrá lógica y sentido en nuestras mentes, pero no es la religión que Jesús enseñó. Por esa razón es que a la misma bestia, en la cuestión de la profecía, en la cuestión de profesar, de enseñar y de divulgar, ¿no? A eso se le llama el falso profeta. Y los espíritus inmundos, yo sé que normalmente en el mundo cristiano se los ve como, que estamos endemoniados, ¿no? Y no, la Biblia en sí, cada vez que habla de estos espíritus inmundos, no se refiere a estar endemoniado. El espíritu tiene que ver con tu actuar, tu ánimo, tu proceder, tu enseñanza, que en este caso es inmunda, no es pura. Porque, a ver, ¿cómo? Si la misma Biblia te está diciendo que cuando Dios le dice al pueblo, sed santos porque yo soy santo, Dios le decía eso, sed santo, hablándoles de cumplir con la palabra de Él, cumplir con su ley. O sea, si yo cumplo con la ley, en ese mismo contexto, lee el versículo, ¿no? En ese mismo contexto, si el pueblo obedecía la ley de Dios, eran santos. Entonces por esa razón Dios le dice, sean santos porque yo soy santo. Por esa razón es que Pablo después conecta y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y todo se refiere a la obediencia de la ley de Dios. Todo se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué es que no, la santidad la adquirimos porque Jesús nos lavó con su sangre? ¿Por qué te lavó con su sangre Jesús? Porque estabas inmundo por la desobediencia que tenías hacia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Juan capítulo 3 versículo 4 te dice, pecar es desobedecer la ley de Dios. A causa del pecado necesitaste la sangre del Mesías. Pero ¿cómo es que después de haber sido lavado, purificado, santificado por la sangre del Mesías, es que podemos decir, jactarnos y decir, no, ya no tengo que obedecer la ley de Dios? Nos volvemos somos como el chancho que lo lavan. Por esa razón es que Dios en Levíticos 11 compara al chancho, ¿no? Como a un animal inmundo. Lo lavan, lo dejan bonito, perfumado, va y se tira de nuevo al charco. Esa es la actitud que tuvo la iglesia. Por esa razón la Biblia lo titula como un espíritu inmundo. Porque es una animosidad, es una costumbre, es una forma de vida que lo lleva siempre a la inmundicia. A la manera de ranas, dice. Las ranas viven en el charco, viven en tierra podrida. Siempre la vas a encontrar en lagunas donde el barro está podrido. No en lugares limpios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que van a reunir todas estas denominaciones? Bueno, fíjense sobre lo que la Biblia dice, por ejemplo, cuando habla de los judíos, dice, me verán a mí, a quien traspasara, obviamente refiriéndose a su segunda venida. Me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por un primogénito. Después, en Ezequiel dice que el Mesías vendría y se levantaría ese tercer templo y que el mundo tendría que ir y aprender de su ley, regirse por su ley. Lo mismo habla en el milenio. O sea, el milenio básicamente es cuando Él viene a reinar, va a reinar bajo la ley de Dios
Y vamos a estar ahí a su lado enseñando sobre eso, ¿no? O sea, el mundo se va a regir sobre eso. Pero ¿qué enseñan todas estas iglesias? Enseñan que cuando vean a alguien haciendo prodigios y milagros y que vaya a levantar ese tercer templo, ese va a ser el anticristo. La Biblia enseña que ese va a ser Cristo y las iglesias enseñan que ese va a ser el anticristo. Entonces, ¿quiénes van a reunir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para la gran batalla? Esas enseñanzas. Porque va a haber una gran confusión ese día y lo más probable es que de la misma manera como los judíos confundieron, la élite, el grupo religioso judío confundió al Mesías y lo crucificó, va a volver a ocurrir eso. No va a ser diferente. Y solo unos pocos, solo un remanente va a ser el que va a estar atento y se va a dar cuenta. Hasta el día de hoy, cuando expliquemos como querramos explicar la Biblia, la rechazan. Las mismas gente que dicen amar a Dios, rechazan cuando uno nombra la ley de Dios. Parecen más endemoniados ellos que uno. Porque se transforman al escuchar esas palabras. ¿Por qué? Si crees que estamos haciendo algo mal por seguir la ley de Dios, ¿por qué te enojas? ¿Por qué no intentas con amor y misericordia hacernos ver el error? Pero no es así. No ocurre así. Claro que no puedo abarcar todas las experiencias y todos los testimonios. Uno habla de lo que ve y vive. Triste, pero esto ocurrirá y es parte del juicio del Señor. ¿Juicio a qué? Juicio a esta falta de cordura, esta falta, como decía Pedro, ¿no? En 2 de Pedro 3:10, si mal no recuerdo, o por ahí, en el capítulo 3 está, cuando hablaba sobre Pablo y decía, Pedro, el hermano Pablo, dice, escribió cosas complejas y difíciles de entender, los cuales, dice, los indoctos, o sea, los que no estudian, y los inconstantes, los que no tienen paciencia para perseverar en la palabra, tuercen las palabras de Pablo y el resto de las escrituras, dice, para su propia perdición. Exactamente eso es lo que nos lleva a este momento de la sexta copa. Exactamente lo que dijo Pedro. Y por último queda la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Consumado es, como decía Jesús, ¿no? Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aún así seguían blasfemando. Acá, fijémonos si nosotros comparamos, ¿no? El séptimo sello nos decía que iba a haber media hora de silencio. La séptima trompeta nos decían, nuestro Dios y nuestro Mesías ya gobiernan el mundo, reinarán para siempre. Y la séptima copa dice, consumado es, hecho está, la ira de Dios se ha calmado. Pero esa calma hace que Babilonia
que las naciones caigan, porque ahora está su reino, y que Babilonia tome del vino de la ira, del cáliz del vino del ardor de su ira. Y aún así los hombres blasfeman. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? Bueno, cuando habla de la guerra de Gog y Magog, vamos a ver que tenemos una guerra acá al inicio, que es cuando Jesús instaura su reino, pero también tenemos otra guerra con todas las naciones aquí al final, cuando Satanás es suelto, es liberado nuevamente, vuelve a reunir un gran ejército y hace de nuevo otra guerra. ¿A quienes reúne? A todos estos que blasfemaron contra el nombre de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahora vienen los versículos que van a explicarnos a más detalle cómo es que Babilonia toma del cáliz de la ira del Señor. Eso lo vamos a estar viendo en el video siguiente, porque bueno, son 2 capítulos que vamos a leer a detalles y nos va a llevar bastante tiempo. Y para no hacerlo tan largo el video, ya dejamos las copas aquí y continuamos en el siguiente video. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y tengan un muy bendecido día.